Hola a todas, qué alegría estar acá compartiendo este espacio tan especial el día de hoy en este maravilloso Congreso de Mujeres con Propósito. Para mí es un honor y estoy muy emocionada de estar acá rodeada de tantas mujeres increíbles, mentoras, creadoras, pensadoras, que estamos todas acá para compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y con toda esta energía estamos creando cosas maravillosas. Mi nombre es Catalina Restrepo. Para mí es un placer estar acá el día de hoy y estoy supremamente agradecida por tener este espacio. Soy abogada de inmigración en Estados Unidos de profesión y también soy autora del libro Aduéñate de tus finanzas y soy coach de mentalidad sobre el dinero. Como les dije, hoy estoy supremamente agradecida, estoy supremamente feliz porque todas ustedes están acá y han elegido darse este maravilloso regalo que es un espacio para reflexionar, crecer, aprender, compartir y en este momento pues es mirar un tema bastante complejo en muchas de nuestras situaciones, que es mirar nuestras deudas. Y los invito hoy a que estemos mirando estas deudas desde una perspectiva completamente nueva y diferente. En este momento es un momento único para conectar con nosotras mismas y empezar a conectar un poco más con nuestros sueños, nuestros deseos más profundos y en realidad empezar a crear cosas muy poderosas desde nuestro propio ser. Quiero comenzar el día de hoy con una frase de un autor que admiro muchísimo, John Maxwell, un guía, un maestro increíble. Y él nos dice que el temor es un interés que se paga por una deuda que no tienes. Entonces las dejo con esta frase para que empecemos a evaluar un poco más este tema. Y quiero que empecemos a reflexionar juntas un poco sobre esta frase y esa frase, ¿qué significa específicamente para ti? Acá vamos a autoevaluarnos mucho y hacernos una serie de preguntas y son para nosotras mismas entrar en ese autorreflexión. Y quiero preguntarles, pues, ¿cuántas veces, muchas veces, por temor a nuestras deudas, nos consumen la energía, el estar pensando sobre esa deuda mucho más que la deuda propia? Y muchas veces es ese miedo a enfrentar una realidad sobre nuestras finanzas que puede ser tan paralizante que nos puede llegar a robar la energía necesaria para encontrar soluciones. Y hoy quiero que comencemos a cambiar esa narrativa para encontrar esas soluciones y para empezar a transformar ese miedo en acción y que las deudas sean una oportunidad para crecer, para mejorar, para avanzar, no para quedarnos atrancadas ahí en ese círculo vicioso, sino para expandirnos aún más. Entonces, en este momento, les pido que tengamos corazones abiertos y modo aprendizaje para que nos liberemos de ese miedo a esas deudas, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no cumplir con las expectativas, el miedo a no poder pagar lo que debemos. Pueden ser miedos muy paralizantes y yo he estado ahí. Yo hablo desde mis experiencias y también he estado ahí. Entonces, hoy las invito a que transformemos ese miedo en una motivación para poder tomar el control de nuestras finanzas y poder llevarlas a un siguiente nivel. Para hacer eso, tenemos que empezar rompiendo ciertos mitos que llevamos con nosotras mismas sobre el dinero y pueden ser mitos que con los que crecimos y hemos crecido, que aprendimos de nuestros padres, maestros, la religión, nuestro entorno, o pueden ser mitos que venimos acumulando a través de nuestra vida
Y estos son simplemente unos cuantos, hay muchos más, pero desde pequeñas muchas veces hemos podido haber escuchado que las mujeres somos malas administradoras, que no sabemos manejar el dinero, que tal vez no podemos resistirnos a gastar. ¿Quién ha escuchado esa? Esa la he escuchado yo varias veces. O que somos muchas veces irresponsables con las finanzas. Entonces, cuando continuamente escuchamos esta negatividad, llega un punto donde muchas veces no los creemos y desafortunadamente estos y muchos más mitos han estado muy arraigados en nuestra sociedad y los hemos internalizado de alguna u otra manera. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, pero lo más importante es que eh, esto es fundamental, es que ese mito y cualquier otro mito lo debemos derribar, debemos ponerlo a un lado, porque la verdad es que somos simplemente e increíblemente capaces. Entonces es cambiar esa mentalidad y que tenemos un potencial para crear, administrar, multiplicar el dinero inmenso. Este potencial está dentro de nosotros y es en realidad dejarlo salir a flote para crear una realidad diferente. Somos líderes, somos creadoras de realidades, somos soñadoras, con capacidades de lograr cosas increíbles y lograr lo que en realidad nos propongamos. Y poniendo atrás que no importa si en un pasado hemos cometido errores, todos hemos cometido errores, pero esos errores financieros muchas veces son los que más duro y más nos cuesta poner a un lado. Pero esos errores financieros no es lo que nos definen el día de hoy ni mañana, son simplemente lecciones y oportunidades que tenemos para aprender, oportunidades para mejorar. En este momento quiero que tomemos un segundo y quiero que repitamos muy fuertemente y no solamente lo repitamos y repitamos y repitamos, pero que cerremos los ojos en este momento y que lo sintamos. Quiero que repitan, mis deudas no me definen. Y quiero que tomemos un segundo y cerremos los ojos de una manera profunda y desde nuestro ser interior en realidad sintamos esa frase de que mis deudas no me definen. Yo tengo deudas. El hecho de que yo esté hablando acá de mentalidad de abundancia, de deudas, no significa que ya mis deudas estén todas saldadas. Al contrario, mis deudas cuentan una historia sobre mi vida y en un momento vamos a llegar un poco más a fondo sobre esas historias, pero algo que me costó a mí bastante fue en realidad sentir que las deudas que yo tenía no me definían, ni definían quién era, ni para dónde iba. Simplemente contaban una historia sobre mi carrera, sobre este paseo que le llamamos vida, y no me definen, simplemente cuentan una historia. Las deudas en realidad no miden tu capacidad y no son un reflejo de tu valor. Las deudas, como vengo diciéndoles, son una parte de nuestra historia y cada una de nosotras tiene una historia muy particular y son parte de nuestro camino. Si no tienes deudas, también cuentan una historia. ¿Cómo has llegado hasta donde tú estás sin deudas? Y ese camino también es muy poderoso. Y el hecho de que no tengas deudas no significa que a un futuro no puedas adquirirlas de una manera responsable o desde otro nivel de conciencia, pero es utilizar este nuevo nivel de conciencia y este nuevo lente para mirar esas deudas. Entonces, como vengo diciendo, son una parte de nuestro camino, son un camino muy bello, muy hermoso y no te definen como persona, no te definen como mujer, no te definen como líder, son simplemente parte de esa historia. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios en el transcurso de esta charla y quiero que nos permitamos tener el espacio para hacer estos ejercicios. En este momento me gustaría invitarlas a hacer lo siguiente. Quiero que tomemos un segundo, quiero que cerremos los ojos y me gustaría que nos imaginemos juntas
por un momento que somos capaces de reescribir nuestra relación que tenemos con el dinero. Y puede ser una relación turbulenta, puede ser una relación amorosa, puede ser una relación de abundancia, de escasez. Cualquiera que sea esa historia, tú puedes reescribirla. Entonces, aquí es donde tú te vas a imaginar que tienes esa capacidad de gestionar tus finanzas de una manera exitosa. Y esa manera exitosa está definida por ti. Tú eres la que define qué significa éxito para ti. Porque una vida exitosa no necesariamente significa que no le debas dinero a nadie. Yo, por ejemplo, tengo deudas estudiantiles que son bastante altas dadas a mi profesión y poco a poco las he ido pagando y tengo una deuda de una casa porque ese ha sido parte de mi proceso. Pero en este momento quiero es que te imagines que tus deudas no son una carga para ti. No quiero que sientas que son un problema, sino que han sido una solución para diferentes ámbitos en tu vida y han sido parte de tu crecimiento, han sido parte de ese camino que te ha llevado a estar donde estás. Entonces, cuando empezamos a alivianar esa carga emocional que muchas veces es bastante pesada, cuando tenemos deudas, alivianamos energéticamente esa deuda y eso nos alivia y nos abre la puerta para buscar soluciones mucho más fácil. Entonces, acá es donde también nos vamos a tomar este momento para reflexionar juntas y en este espacio de reflexión me gustaría invitarte a responder unas preguntas claves. Y estas preguntas son para poder cambiar tu relación con el dinero y más importante, la relación que tú tengas con tus deudas, que en muchas de las circunstancias son relaciones bastante pesadas, bastante turbulentas, diría yo, y en cierta manera en situaciones hasta tóxicas. Yo te puedo decir que yo tuve un momento en mi vida recién graduada de la universidad donde yo me acostaba en las noches y yo era mirando el techo y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento llegaré yo a pagar toda esta deuda que tengo, deuda estudiantil? Y lo veía como algo energéticamente pesado. Pero en este momento vamos a mirarlo a través de otros ojos. Entonces, la primera pregunta que quiero ponerles acá, y como les digo, esto es para ustedes mismas, así que si quieren utilizar lápiz, papel y luego visitar estas preguntas varias veces, están más que bienvenidas. La primera pregunta es, ¿por qué tengo deudas? ¿Qué deudas tengo? Pero lo más importante es, ¿por qué tengo estas deudas? Y vas a tomarte unos minutos para analizar y si te sientes cómoda, como te digo, escríbelo. Esto es para ti y ahí es donde yo te invito el por qué, a que reflexiones por qué tienes estas deudas. Si las deudas pueden tener muchos motivos. Tal vez fueron por una emergencia y te tuviste que utilizar un préstamo, tuviste que pasar una tarjeta de crédito. Tienes una deuda porque tal vez hiciste una inversión, compraste algo para generar más. Quisiste expandir tu negocio y sacaste un préstamo para poder tener ese capital. Fue un gasto, un gusto necesario para ti. Quisiste tener unas vacaciones de lujo y dijiste, paso esta tarjeta o saco este dinero para tomar ese viaje. O en realidad tú lo consideras una mala decisión por el motivo que haya sido, pero en realidad analizar el tipo de deudas que tienes y el por qué las tienes. Entonces ahí te invito a empezar a evaluarte. Y como te digo, esta evaluación es netamente para ti. La segunda pregunta que les voy a presentar, y esto es autorreflexión, autorreflexión. Lo segundo que quiero es que analicen qué es lo que estas deudas dicen de ti. Quiero que analicen las deudas desde un punto de vista más energético, porque las deudas no solamente son
un número. Las deudas no solamente son de que debo X monto de dinero. Las deudas hablan mucho sobre nuestras decisiones, nuestros aprendizajes, em, qué es lo que tú valoras en tu vida, qué ha sido una prioridad en tu vida y cuáles son esas lecciones que te han dejado tus deudas. Entonces, por ejemplo, para mí, la educación ha sido muy importante. La educación, mis papás desde siempre, desde chiquita, siempre me dijeron estudie, 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 porque a usted el estudio nadie se lo quita. Y cuando llegamos a Estados Unidos, yo me enfoqué mucho en aprender, aprender inglés, aprender, absorber lo que yo pudiera. Y cuando ya llegué a la universidad, me di cuenta que quería estudiar derecho y en Estados Unidos es una carrera bastante costosa que mis papás no me podían pagar, pero a través de diferentes préstamos tuve la oportunidad de tener ese estudio, de tener esa carrera que ahora me ha abierto muchas otras puertas. Entonces esa historia, esa deuda estudiantil cuenta esta parte de mi historia. Entonces las invito a que miremos diferentes deudas que tengamos para poder analizarnos bien y en realidad tener en cuenta el por qué tenemos estas deudas. Y por último, esta sí es una clave, es supremamente importante. Esta última es, ¿cuál es tu estrategia para salir de estas deudas? ¿Qué estás dispuesta a cambiar en tu situación financiera? ¿Qué decisiones estás dispuesta tú a tomar para cambiar el momento en el que estás aquí financieramente para transferirte de punto A a punto B? Si quieres expandirte, si quieres, dependiendo de lo que tú quieras hacer, cuáles son esas estrategias que tú tienes para controlar, para erradicar esas deudas. Pero esas estrategias deben tener un plan. Entonces, miremos, observemos qué tipo de estrategia tenemos, si tenemos una. Y si no tenemos ninguna estrategia, nos invito a que evaluemos el por qué no tenemos esa estrategia. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad no tenía ninguna educación financiera. Eh, a mí me dijo mi papá desde joven, las tarjetas de crédito son malas, no tenga tarjeta de crédito y como buena chica rebelde, ¿qué fue lo que hice? Pues obtuve un sinfín de números de tarjetas de crédito y en un abrir y cerrar de ojos estuve supremamente endeudada y no tenía una estrategia para salirme de esa deuda y obviamente a través de muchos errores pues aprendí a manejar las tarjetas de crédito de una manera responsable y crear esas estrategias para podernos salir de esas deudas. Y la respuesta a esta última pregunta no siempre va a ser una respuesta fácil, pero la intención y el compromiso son los primeros pasos para dar en este cambio y son, en mi opinión, de las cosas más importantes para poder hacer esos cambios financieros. Estas tres preguntas son un simple punto para empezar y estas preguntas nos ayudan a reflexionar un poco más a fondo sobre nuestra propia situación y de ahí tomar pasos a seguir. Estas preguntas nos permiten tomar responsabilidad, pero también nos van a dar una oportunidad de tomar el control y cambiar el rumbo de nuestra vida financiera. Algo que a mí me ayudó inmensamente cuando me vi en ese momento tan vulnerable, tan endeudada, tan joven, era en realidad tomar esos 2 minutos, bueno, fueron más de 2 minutos, pero tomar un tiempo y en realidad mirarme al espejo y profundamente empezar a crear cambios y estrategias para poder salir de esa situación en la que estaba. A mí me gusta hablar mucho es de expandir nuestra mentalidad porque em, siento que siempre podemos crear más, siempre podemos abrir nuevos horizontes y volvernos muy creativas. Entonces, cuando nos abrimos a expandirnos,
entonces nos abrimos a recibir, nos volvemos creativas, como venía diciendo, y para mí algo fundamental es dejar de enfocarme en reducir y, como les digo, expandirnos. En algún momento, me imagino, si estamos en una situación de deudas, me imagino que en algún momento habrán pensado que la solución a nuestros problemas financieros están en apretarnos el cinturón un poco, en recortar esos gastos o tal vez a llegar a sacrificarnos un poco económicamente para poder tener un poquito de control sobre estas finanzas. Y ahí es donde yo las invito. Si vamos a ahorrar, ejemplo, $50, $100 en quitarnos muchas de estas cosas que nos causan placer, ¿no sería más fácil buscar una manera de generar esos 50 o $100 que estamos recortando por otro lado? Entonces, para mí, durante muchos años, la narrativa que había escuchado era que me enseñaba que si quería salir de deudas era de reducirme. Y muchas veces esa reducción era quitar cosas placenteras de mi vida. Y entonces eso ya me ponía en un plano más de sufrimiento, de escasez, de privarme de cosas que me gustaban. Y entonces ahí ya estamos hablando energéticamente de otro tipo de vibración que nos va a mantener muy atadas a esa deuda. Si estamos expandiéndonos, si estamos abriéndonos a recibir, estamos vibrando energéticamente de otra manera muy diferente. Porque esta narrativa de recoger, de disminuir, es, en mi opinión, muchas veces una narrativa muy limitante y, y yo me veo como una mujer de abundancia y ustedes que están acá también las veo como mujeres abundantes. Estamos creando cambios, estamos invirtiendo en nosotras mismas y la abundancia está en nuestras manos, en nuestra capacidad de generar nuevas fuentes de ingreso, en nuestra creatividad. Entonces, si estás pensando que la única forma de mejorar tu situación financiera es recortando esos gastos, en este momento quiero invitarte a pensar un poco diferente, a cambiar esta mentalidad y te invito que en vez de recortarnos, ahí te invito a preguntarte, ¿cómo puedo generar más? ¿Qué cosas puedo yo crear? Entonces, cambiemos esa pregunta de cómo puedo ahorrar más. Entonces, cambiamos esa pregunta a cómo puedo generar o crear más, ¿cierto? Hoy en día estamos en una sociedad digital, en una sociedad del ya, y hoy más que nunca siento que tenemos oportunidades de crear cosas maravillosas, crear nuevas fuentes de ingreso, monetizar nuestras pasiones, nuestros talentos. Si tienes una habilidad, un conocimiento, ¿por qué no convertirla también en una fuente de ingresos? En algo adicional que te puede complementar y crear ese extra que tal vez estamos buscando. Si tienes una pasión, ¿por qué no buscar formas de generar dinero adicional y tener en cuenta que el dinero fluye cuando te permites expandir tus horizontes? Si estás en apertura de recibir, el universo va a encontrar maneras de darte más, de compensarte, porque estás en apertura, estás abierta a recibir. Entonces, aquí es donde estamos cambiando esta mentalidad con la que venimos y en realidad cambiar esta mentalidad que tenemos alrededor de la deuda y empezar a ver esa deuda como una herramienta, en mi opinión, es bastante útil. Y es importante recordar algo fundamental, que la deuda no es ni buena ni mala. La deuda simplemente es una herramienta y es una herramienta que se puede utilizar para acceder lo que deseas, lo que requieres en este momento y eliges pagar eso en el transcurso del tiempo. Es un recurso que podemos utilizar como una herramienta más y no necesariamente algo negativo.
Aquí estamos trabajando en remover esos pensamientos que nos cargan energéticamente que, y que nos mantienen anclados, pero muchas veces al hacer ese cambio es lo que nos abre a recibir. Entonces, aquí las invito a estar en apertura y tener en cuenta que el hecho que tengas deudas no te hace menos valiosa ni menos digna de recibir. Al contrario, las deudas te pueden enseñar mucho sobre ti misma, sobre esas decisiones que has tomado en el pasado o decisiones que vas a tomar en el futuro y sobre todo cómo mejorar tu relación con el dinero, que es lo que venimos acá cambiando. Yo sé que salir de las deudas puede ser un proceso largo, porque como les vengo diciendo, yo también he tenido muchas deudas, tengo deudas actualmente, pero sí las invito a que recuerden, tú no estás sola en este camino. Muchas mujeres han enfrentado deudas similares y han logrado superarlas y pues obviamente tú también puedes hacer esos cambios que tanto deseas. Me gustaría contarles algo sobre mí, es algo personal y que para mí mi sueño siempre fue tener un negocio próspero, para mí fue tener una oportunidad de poder viajar el mundo, poder disfrutar una vida con una libertad financiera. Para mí libertad financiera es poder levantarme donde me quiera levantar en el momento que quiera, en el sitio que yo quiera estar y no necesariamente estar atada a un punto físico. Y no siempre fue así. Yo en algún momento también fui empleada, también tenía que cumplir un horario, también tenía que adherirme a esas reglas y a esas normas de esos empleos. Eh, y ha sido un proceso que he tenido que cambiar muchas cosas. Y cuando empecé en este camino me encontré con unas deudas que me parecían interminables, especialmente cuando tenía una mentalidad de mucha escasez. Me llegué a sentir muy atrapada, muy insegura, mm, me sentía muy de no merecer. Esa era una muy grande en mi vida. Y, y lo que realmente hizo que yo pudiera empezar a ver esa luz al final del túnel fue la manera en que yo cambié mi mentalidad y mi mentalidad alrededor de las deudas. Empecé a confiar en mí misma y en mi capacidad de generar dinero y confiar de que siempre habría suficiente dinero para mí. Dejé de ver el dinero como un recurso limitado y comencé a verlo como algo que yo misma podía generar y podía atraer en abundancia. Cuando empecé a tener estos cambios, eh, fueron muy bonitos porque empecé a ver un cambio eh, muy profundo en la relación que yo tenía con las finanzas. Mis deudas comenzaron a disminuir cuando me enfoqué en atraer más dinero, en generar más y en realidad no recortar lo que ya yo tenía. Fue un cambio muy bonito porque empecé a tener mucho más de lo que esperaba. Entonces, en este momento me gustaría que pienses en un momento en tu vida eh, en el que tal vez te sentiste abrumada, si ese momento es ahora o si ha sido en el pasado. Quiero que tomes este momento y sientas ese momento de abrumación porque lo vamos a sentir para poder atravesarlo. No nos vamos a caer en ese sentimiento porque esa no es la idea. La idea es sentirlo brevemente y de ahí traspasarlo, ¿ok? Porque estamos acá en el hoy y este es el momento en el que decides cambiar tu mentalidad y empiezas a atraer la abundancia en lugar de enfocarte en solo las limitaciones, si eso es lo que deseas. Entonces, aquí es donde vamos a hacer un ejercicio para
traspasar ese momento, como esos momentos de dolor, de agobio que muchas veces vienen asociados con las deudas, porque queremos atravesar estos momentos negativos, por decirlo así, que son aprendizajes, hay veces dolorosos, pero me gustaría que sintamos eso en este momento porque lo vamos a atravesar. Y lo vamos a atravesar haciendo un ejercicio práctico. Este ejercicio va a parecer algo raro porque vamos a agradecerle a nuestras deudas. Vamos a tomar unos minutos y vamos a mirar qué deudas tenemos. Y quiero que hagamos este ejercicio porque para mí ha sido muy, muy transformador. Ha sido algo que ha cambiado mi vida. Y quiero que tomes una hoja y un papel. eh, Obviamente, si eliges hacerlo, me gustaría que le escribieras una carta de agradecimiento a las deudas que tienes. Y quiero que escribas cada una de las deudas. Entonces, un ejemplo, tengo una deuda de una tarjeta de crédito Visa y quiero que seamos específicos. Y ejemplo, en esta tarjeta de crédito Visa tengo un saldo de $2.853.17. Vamos a ser bien específicos y vamos a desglosar qué fue lo que compraste, en qué invertiste en esa tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que te llevó a tener esa deuda? Un ejemplo, se te dañó el carro y tuviste que pasar una tarjeta, compraste unos zapatos, compraste unas vacaciones, lo que haya sido. Quiero que desgloses específicamente si recuerdas en qué te has gastado mucho de ese balance que tienes ahí pendiente y quiero que asocies algo positivo con el gasto que hiciste en esa tarjeta de crédito y vamos a agradecerle. Entonces, un ejemplo, en esa tarjeta de crédito Visa tenemos el balance de los $2.800 y arreglamos el carro, compramos unos zapatos y nos tomamos un viajecito. Ejemplo. Entonces, arreglaste el carro, que fue una bendición porque es una herramienta de trabajo. Con ese arreglo ya tú pudiste volver a tu trabajo, pudiste transportar tus hijos. ¿Qué fueron las cosas que pudiste hacer gracias a ese arreglo? Te compraste unos zapatos, ejemplo, eran los zapatos que venías soñando, te encantaron, o eran unos tenis, o era lo que fuese. Pero vamos a ser detallados y le vamos a dar gracias porque eso cuenta una historia muy bonita sobre de quién eres a través de tus gastos. Y vamos a tomar eso con cada uno de nuestros puntos, ¿cierto? Y vamos a tratar de anotar 10 cosas positivas, 10 cosas positivas. Listo, que una deuda o esas deudas han traído a tu vida. ¿Por qué digo 10 cosas? Porque nos vamos a poner metas, nos vamos a poner números concretos. Entonces, un ejemplo, yo les sigo contando que yo tengo unas deudas de mi estudios, mis préstamos estudiantiles. Entonces, yo doy gracias de que gracias a esos préstamos estudiantiles logré mi carrera, he logrado ser abogada, me logré mantener durante el tiempo que estudié y me pude enfocar en estudiar esa carrera que es bastante rigurosa. Gracias a mi profesión, tengo una maravillosa empresa de 12 empleados, entonces no solamente soy yo la que he podido tener un empleo, pero ahora el hecho de que yo soy abogada, pude abrir las puertas para estos 12 empleados que tengo. He cambiado la vida no solamente de mis clientes, pero de también el maravilloso equipo con el que trabajo. Entonces me siento muy agradecida por eso. Y puedo seguir así la lista. También tengo una deuda de una casa. Mi sueño era tener una casa. Gracias a Dios, es un sitio bello, hermoso. Puedo tener mis mascotas a mi gusto. En esa casa también vivo con mis primos. Entonces estoy en familia. Tengo muchas cosas por qué agradecer y es otra deuda más. Y veo estas deudas como cosas, situaciones que me han permitido estar donde estoy. Entonces, a través de estas deudas, tal vez has podido eh, obtener algo que quisiste, llegar a un sitio donde querías estar y dándole gracias a estas deudas,
has podido aprender que eres más resiliente, has adquirido nuevas habilidades o que incluso has aprendido a gestionar mejor tus recursos. Anteriormente les mencioné que tuve muchas deudas cuando estaba en la universidad. Gracias a esas deudas aprendí cómo manejar unas tarjetas de crédito de una manera responsable. Entonces, aunque en ese momento las veía como algo muy abrumador, en este momento veo que fueron los aprendizajes que yo requería tener para poder estar en el momento donde estoy hoy en día. Entonces, este ejercicio para mí ha sido muy beneficioso porque a mí me ayudó a cambiar mi perspectiva sobre las deudas y espero que a ti también te ayude a cambiar tu perspectiva y a ver tus deudas no como una carga, sino como una lección que te han permitido crecer, que te han permitido expandirte, que te han permitido estar en donde estás el día de hoy. Y gracias a eso tienes el conocimiento que tienes hoy. Y de aquí en adelante entonces podemos hacer cambios para en realidad tener en un futuro diferentes aspectos de nuestras vidas que queremos cambiar. Entonces, para mí es un placer, un orgullo y me siento supremamente agradecida por haber tenido el espacio acá de poder compartir con ustedes. Esto para mí ha sido supremamente especial. Les agradezco de todo corazón. Espero que los ejercicios acá les permitan mirar las deudas a través de otros lentes diferentes. Espero que mis palabras les hayan inspirado a mirar el dinero desde una perspectiva diferente, con ojos de posibilidad, de abundancia, de empoderamiento, de apertura, de agradecimiento y que podamos entonces tomar acción a crear nuevos cambios. Recuerden que siempre somos mujeres con propósito, somos mujeres con el poder de transformar nuestras propias vidas y las vidas de las personas en nuestro entorno. Somos mujeres poderosas, grandiosas, creadoras de muchas cosas maravillosas y que en realidad no importa cuál sea tu situación financiera hoy, porque lo que importa es que de aquí en adelante, si tomas pasos diferentes y eliges hacer cosas diferentes, todo está en tus manos y tienes todos los recursos para hacer cambios en tu vida. Tú tienes el poder de tomar el control, de crear una nueva historia financiera para ti y para esos alrededor tuyo. Si quieren seguir aprendiendo, si se quieren conectar conmigo, pueden encontrarme en mis redes sociales como @catarestrepo.oficial, Cata con C. Y mi libro, Aduéñate de tus finanzas, está disponible en inglés y en español en Amazon. Me siento supremamente bendecida. En español fue considerado como un bestseller. Entonces siento profundo agradecimiento por eso. Y quiero darles las gracias de nuevo por haberme dado el espacio de estar acá. Nos vemos pronto.